Fue un embarazo ya como de alto riesgo, me dijeron. Me internaron porque yo empecé a sangrar. Se me reventó la fuente, que nosotras decimos la fuente. Llamaron al doctor y me dijo que no, que estaba bien, que no había problemas. Es más, se enojó bastante y me dijo, señora, usted no me va a enseñar a mí, puesto que yo estudié muchos años. A otro día me dio de alta. Me fui muy mal, en la noche regresé muy mal. No pudieron ni ponerme anestesia, ya nació el bebé. Y pues me dijeron que a lo mejor no se lograba porque ya tenía varias horas sin el líquido amniótico. Desde que mi hijo me lo dieron de alta, yo sabía que algo no estaba bien con él. Cuando yo con el primer neurólogo que atendió a mi hijo, él me dice que mi hijo era un niño con parálisis cerebral, palabra que yo no conocía. Yo no sabía a qué se refería, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Que tu hijo nunca va a caminar, nunca va a hablar, nunca nada. De hecho, estos niños se mueren muy rápido. Que sean tan desalentadores es como, a ver, yo entiendo, pero es que dentro del proceso de la aceptación y la asimilación de la discapacidad o de la misma condición, bueno, acompáñame. ¿Y por qué tú, médico? Porque el especialista eres tú. Yo empecé a verlo, ¿no? Que no iba evolucionando como los otros niños. Había un programa en el Seguro Social del niño sano. Entonces, pues yo lo llevaba mes con mes y el doctor me decía, porque ustedes todos quieren que sus niños son iguales. Este niño es muy flojo. Yo dije, bueno, pues él sabe, ¿no? Pero yo estaba muy inquieta, entonces una sobrina tenía una maestra en la prepa que era doctora y me llevó con ella. Y ella me mandó directo, me dio la dirección y los teléfonos de APAC. Entrábamos a trabajar con ellos y decíamos, no, pues tenemos que traer overol, gorra, toda, ¿no? Porque salíamos todas batidas de mermelada, de spray para, ¿cómo se llama? Para rasurar y todo eso, ¿no? Veíamos cómo día a día pues iban ellos despertando, ¿no? Y con trabajo y todos los días estimulándolos y viéndolos, su cara, sus sonrisas. Todo lo que van aprendiendo que para otra persona a lo mejor es un detalle chiquito, para nosotros son logros muy grandes. Sí son retos muy, pues se puede decir que fuertes, ¿no? Ha valido la pena porque mi hijo camina y habla. A pesar de que decían los doctores que no iba a hablar, que no iba a caminar, pues yo nunca me rendí. Nos invitó una editorial de MAC a recopilar todo lo que habíamos vivido con ellos. Mi escrito se llama María y Mario Alberto. Me la creía que había obtenido una mención honorífica. Yo no sabía en ese momento que era cuidadora. Se maneja todo esto de cuidadoras y nos visibiliza, ¿no? Estas vacaciones tienen varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer sus habilidades y sus competencias. Otro es resignificar, obviamente, su rol como madres, pero también su desarrollo personal, que ellas se desenvuelvan como mujeres y también ayudarles a que no se despersonalicen. Esto es a veces trabajando su identidad justo con diferentes actividades y talleres. Otra es aminorar la carga, tanto física como psicológica. Entonces que este sea un tiempo de descanso y también que ellas de aquí se fortalezcan. Ha sido muy, muy bonitas estas experiencias que APAC nos ha dado ese beneficio, ¿no? De como tomarnos en cuenta. Entre nosotras pues también decimos, ¿no? Creo que sí nos hacían falta 5 minutos para nosotros. Que no te tienes que despertar a las 4 de la mañana para correr a la escuela, ¿no? Estar bien atendidas en los hoteles tan bonitos. Hablamos de autoestima, autovalía, autoconcepto, etcétera.
y eso les ayude a compartirlo también con sus familias. Tengo una familia pues grande, que aceptan a Mario, que lo quieren, que lo respetan. Para mí ha sido una gran bendición, ¿no? Estar muy tranquila, que a él lo acepten. También quisiera que las mamás jóvenes vean que sí se puede, que no se rindan ante o se depriman a que diga el doctor es que esto no se puede, pues ellos no son Dios, ¿verdad? Yo me sentía con mi esposo muy cobijada. En cuanto él falleció, yo decía que no iba a poder. Entonces, pues al ver que pues sí pude, sí se pudo y ver todo lo del libro y todo lo que he hecho, estoy muy orgullosa de mí, ¿no? De pensar que pensaba que no iba a poder hacer muchas cosas después de que se fue mi esposo y que lo he logrado y que pues Mario es una gran, ¿qué le diré? Una motivación. Mi nombre es Alejandra Saldaña, tengo 32 años y soy mamá de Emilio Fabián, tiene 6 años él. El nuevo amanecer llegó a nuestras vidas cuando andábamos bien perdidos. Aquí tenemos todas las atenciones, nos gusta cómo nos atendieron desde un principio, no nos juzgaron de ser exageradas, no, nada. O sea, al principio nos dijeron, tranquila, vamos a ver si tu niño es apto o no apto, que tiene, que no tiene, a hacer estudios, los que se necesitaron. Sentimos un alivio muy grande, yo sentí un alivio muy grande, muy grande. Bienvenidos a estas sesiones Escuchando y Compartiendo que organiza la Alianza Internacional de Academias para la Discapacidad Infantil. Estos videos nos dejan pensando siempre y uno de los motivos de estas sesiones es poder compartir qué sucede con nuestras familias. El tema central del día de hoy es padres, ¿quién los cuida a ellos? Yo soy Isabel Gantuñano, soy representante de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, mujeres, y este tema nos deja siempre pensando en México, ¿qué sucede? Si la gran mayoría de las familias que se encargan de estos chicos son monoparentales, y de ellas monoparentales la gran mayoría son mujeres, ¿por qué no aplaudir a estas mujeres o a estos padres de familia que son quienes toman la batuta? Pensamos siempre los profesionales centrados en este chico, en los mejores tratamientos, la rehabilitación, y podemos formular los mejores programas y podemos ver a los padres de familia. Y nosotros como profesionales de la salud tomamos a los padres de la familia y decimos que son nuestros aliados, que nuestros aliados nos van a acompañar a tener ese buen pronóstico o llegar a ese puerto. Sin embargo, ¿quién cuida de ellos? ¿Quién de nosotros está escuchando? ¿Quién de nosotros realmente se sienta? Y también la otra pregunta es, ¿quién de estos padres realmente toma la batuta para sí mismos? ¿Quién de estos padres se ocupa de voltearse a ver psicoemocionalmente y encargarse? Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Este es un conversatorio. Quiero agradecer en nombre de la Academia Mexicana a nuestros aliados de siempre. Esos son el Instituto Nuevo Amanecer en Monterrey, que siempre nos acompaña en estas travesías, APAC, México, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, que siempre nos acompaña, y la Red Nacional de Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, que siempre está. Voy a presentar a nuestras panelistas, que es un placer tenerlas el día de hoy aquí. Mónica Aide Neira Anaya, si nos saludas, ahora te voy a poner en cámara. Ella es la jefa de Psicología Familiar en la institución APAC
y nos podrá un poco platicar qué se hace no solo en APAC, sino en México, qué instituciones están dedicadas realmente a voltear a ver a estos padres de familia. Nos acompaña también María Bernal Martínez, ella estaba en el video, madre de Mario Alberto de 40 años y además autora de este libro de la vida invisible de las mujeres o de las cuidadoras, más bien. Es exacto. La vida invisible de las cuidadoras. Gracias, María, por estar aquí. Nos acompaña también María Angélica Núñez, ella con más de 40 años de experiencia en atención familiar, en el proceso y adaptación de discapacidad, además de fundadora de varios programas, entre ellos uno que se llama Adolescentes que quieren volar, ¿no? Y en esta parte donde los chicos pues también necesitan volar aparte de sus madres. Pero hoy el día es para las madres, para estas mujeronas que son quienes llevan la batuta. Nos acompaña también Beatriz Escalante Buc. No solo es una profesional de la salud mental como psicóloga, sino que también es madre de un joven de 23 años con discapacidad. Ella da pláticas, hace talleres. Como tallerista ha tomado la discapacidad como parte de, sin embargo, es una mujer que se ha dedicado también a trabajar en sí misma y ayudar a otras mujeres a que trabajen en sí mismas en este proceso de adaptación, en este duelo continuo que es tener un chico con discapacidad. Pues estas grandes panelistas, ellas cuatro, les voy a ir dando la palabra y la primera es Mónica Aide. Si nos puedes contar de qué se trata en México, qué estamos haciendo por estas mujeres, por estos padres de familia. Y voy a insistir en hablar de mujeres porque vuelvo a tocar el tema de que la mayoría de estas familias lleva la batuta las mujeres. Aide, te doy la palabra. Buenos Hola, ¿qué días, tal? bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Pues bueno, sí, pareciera una cuestión de género. Realmente el INEGI, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México, eh, eh, ha aplicado varias encuestas a nivel nacional y pues bueno, realmente los resultados en cuestión de género nos dicen, ¿no? Que las mujeres que son cuidadoras principalmente han dedicado en promedio más de 38, 39 horas a la semana a la labor de los cuidados, ya sea de un familiar, hijo, etcétera. Obviamente, a comparación en el caso de hombres cuidadores, pues no se compara ni la mitad, ¿no? De las personas con alguna discapacidad o dependencia, pues realmente se habla en general. Yo empezaría por ahí en cuestión de qué es una cuidadora. Ahorita escuchando a la señora María, decía, soy un cuidador. Muchos de estas personas asumen el rol sin saber que realmente se les asigna hasta, inclusive hasta un pareciera trabajo, ¿no? Entonces, una persona cuidadora justo es quien asume la responsabilidad total o se la asumen del paciente, ayudándole a realizar todas las actividades que pues no puede llevar a cabo por sí solo. Generalmente pues es un miembro del círculo social inmediato, familiar o amigo. Eh, Hay formales e informales, por lo regular, y de los que vamos a estar trabajando es realmente de los informales, cuando por ser la mamá, por ser la hija mayor, por ser la abuelita, es quien asume o quien le asume en ese rol. Obviamente no hay un apoyo económico o alguna capacitación, sino simplemente se da. Entonces, pues bueno, en México, y les decía un poquito de estadística, se estima que el 58,3 de millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares. Esta cifra, ¿quién la conforma? Personas con discapacidad o dependientes, por ejemplo, como la población infantil. Sin embargo, de personas con discapacidad son pocas, es un 3%, imagínense, de un 100. La mayoría se reparte sobre todo en niños pequeños y en personas adultas mayores. Si nosotros le escarbamos en qué instituciones hay, me crean que realmente, bueno, yo al buscar la información y informarme como tal, pocas instituciones privadas, diría mexicanas o de origen, no las, o sea, son pocas. En su mayoría son transnacionales, porque inclusive un artículo decía, ¿no? Que realmente en México no hay conciencia ni prevención ni trabajo específico sobre cómo orientar y guiar a los cuidadores.
o bien, en este caso, cómo ser buen cuidador en ese caso. Esto es más eh, digamos, esto es algo más de otros países, de su mayoría europeos, quienes han trabajado en ello. Sin embargo, en México lo único que uno se puede encontrar es que la mayoría de las instituciones son gubernamentales. Son, por ejemplo, un tipo INAPAM, un Seguro Social, un DIF, pero sobre todo se enfocan más en niños y en personas adultas mayores. Pocas toman en cuenta a las personas que cuidan a las personas con discapacidad. Entonces, ¿quiénes son las que trabajan con o cuidan a las personas que cuidan a las personas con discapacidad? Pues las mismas instituciones o asociaciones que trabajan con esa población. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí en APAC, ¿no? Que nosotros estamos enfocados y trabajamos no solamente con el beneficiario, el alumno, el paciente con discapacidad, sino también con la familia. Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, no llegan a instituciones, porque muchas familias simplemente los cuidados los hacen en el hogar o dentro de los hogares, y la población realmente, pues, ni siquiera corresponde, ¿no? A servicios también de salud. Entonces, un poquito volviendo a solamente las madres, que aquí corresponde un 75% de la población son mujeres. Las madres son quienes asumen, como les decía, sin ninguna capacitación, sin ninguna formación, sin ningún cuidado. Y solamente en caso de que lleguen por su seguro médico o por su instancia a la mejor educativa de sus hijos, o bien de a la mejor el hospital infantil, o el hospital general y demás, es por eso que llegan a tener alguna atención mínima sobre estos cuidados, ¿no? Entonces, pues sí es un poco desalentador las cifras, y también, pero a la vez es como una razón más, ¿no? Para que México voltee, inclusive el mismo gobierno, ¿no? En sus mismas páginas, alientan a otros especialistas para que se sumen pues realmente diría esta misión. ¿Para qué? Para que sean cada vez más los especialistas y las instituciones especializadas a que ayuden y orienten y trabajen con los cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque sabemos que ser cuidador pues implica un desgaste emocional, psicológico, físico y económico. Entonces, bueno, ese es algo general. Eh, no sé si hay alguna duda de ello. No, Mónica, no, fuiste muy clara y bien dijiste, es desalentador y a la vez debe motivarnos, ¿no? A otras instituciones o a personas físicas, como hay aquí grandes mujeres, como Beatriz, como María Angélica, que hacen por su parte un gran trabajo en escuchar a estas madres. Pero bueno, a lo que dijiste, me gustaría preguntarle a Beatriz, porque dadas estas carencias o insuficiencias de servicios, Beatriz se dedica de manera personal a poder escuchar a estas madres. Y Beatriz, tú como madre de un joven de 23 años con discapacidad, no solo como profesional de la salud, sino tú siendo una madre, ¿cuáles fueron los principales retos con los que tú te encontraste? ¿No? Mónica nos habló a nivel nacional, pero tú, como madre de un joven y además siendo una profesional de la salud mental, ¿qué retos encontraste tú? Me parece que una de las cosas más importantes o más desalentadoras, digamos, que yo me topaba era que a la hora de presentar a mi familia, digamos, era, pues soy Beatriz, mamá de, y se borraba quién era Beatriz. Beatriz es mamá de, ¿sabes? Además, era mamá de un chavo con discapacidad, o sea, el diagnóstico, ni siquiera el nombre. Entonces será súper complicado uno tratar de explicar un diagnóstico complicado y encima de todo borrando quién era Beatriz. Yo me enojaba muchísimo
muchísimo, porque empezaba yo a frustrarme, sobre todo con la gente que estaba alrededor, de cómo todo mundo empezaba a decir, pero que deberías de hacer, o deberías de tornar, o tú deberías de llevarlo, o ¿por qué no haces? Yo decía, estoy haciendo todo lo que está en mis manos, Ujú, y yo llegaba agotada en la noche y nadie era como, te traigo un té, ¿sabes? ujú. Entonces empecé a darme cuenta de la importancia que era darme mi tiempo. Y me daba lo mismo si eran 15 minutos o una hora, pero ese tiempo era prohibido, que nadie me podía interrumpir. Ya sea que me podía leer, me ponía yo a hacer ejercicio, o me ponía yo a cocinar, o ponía yo, ¿saben? Y cuando yo les hablo a los papás y les digo, oigan, ¿quiénes son ustedes? Y lo primero que me dicen es, somos papás de... Ujú. Yo me volteaba a ver y decía, no, no, espérame. Yo lo que necesito es que me digas tú quién eres, qué te gusta hacer, cuáles son las actividades que más disfrutas. Y siempre me topo, la mayoría de las veces, a decir, pues a fulanito le fascina jugar a las cartas. O cuando lo baño, oye, no, no, espérame. ¿Tú qué haces para ti? ¿Qué te gusta? Y es bien difícil encontrarte gente que puedan voltear a ver y decir, me encanta esto. Si yo les pregunto, oye, vamos a comer, ¿a dónde vamos? Y su respuesta natural es, a donde tú quieras. ¿Por? ¿Qué le gusta a Santiago? ¿Por? No, te estoy preguntando, ¿qué quieres tú? ¿Qué hacemos? ¿Qué te gusta hacer a ti? Y les cuesta mucho trabajo identificar qué es lo que les gusta. Dejan aparte quién es Beatriz o quién es Laura o María o quien sea, para enfocarse única y exclusivamente en el chavo y en sus necesidades. Y se olvidan de quiénes son. Entonces, el trabajar todos los días con lo que a mí me gusta hoy hacer es 15 minutos de meditación, 10 minutos de lo que sea, pero es muy importante porque entonces te alimenta a ti. Si no, es muy desgastante el poder darle el 100% de lo que necesitan realmente ellos. Normalmente cuando viajas y sale la persona que está en el avión y dicen, va a haber una si hay Compensación. Compensación o algo así. en Sí, el sí, Una avión, descompensación o algo así. sí, sí. Descompensación, justo eso. Sí. lo primero que van a hacer cuando salgan las cámaras de oxígeno es se la ponen ustedes y luego se la ponen a la persona que está junto a usted. Claro. Ajá. Y es justamente lo que como papás tenemos que hacer. Tú no puedes estar al 100% si tú no traes tu oxígeno, Total. si Claro, tú no te alimentas, si tú no estás al 100, si tú no estás al 100 y no te pones primero el oxígeno, no hay forma. correcto. ¿Cómo le voy a poner? Primero se lo tengo que poner a él. No, no, Claro, primero tú y luego los demás. claro. Entonces puedas tú darles lo que realmente necesitan. Y no importa si son tus hijos con discapacidad o tus hijos No. Ujú. sin discapacidad. Tienen otras broncas que también tienes que atender. O tu Ujú. pareja, o tu mamá, o tus amigas. O sea, ¿saben? Y eso es bien importante. No soy mamá de, sí soy mamá de Santi y de Francisco, pero soy mamá de Santiago, no de un diagnóstico. ¿Eso qué? Ajá, ajá. ¿No? Claro, eso me imagino que ha sido a lo largo de toda tu historia, estos huecos que bien dices, Beatriz, sobre encargarte de ti misma, pero porque tienes tú esta capacidad de darte cuenta que era importante verte como persona antes que como mamá de, o incluso como profesional de la salud. Te viste como persona y te has encargado. Lo que es increíble es que hoy te dedicas a motivar a otras personas a encargarse de sí mismas primero, ponerse este oxígeno antes de cualquier otra versión de sí mismas, ¿no? Tú te diversificaste, te moviste, te pudiste adecuar. ¿Qué huecos
¿Crees tú que hoy en día todavía estás teniendo ese reto, es decir, con este joven de 23 años? Porque te has podido adaptar en este proceso de la discapacidad de Santiago, pero tú también te has convertido y te has desarrollado en otra persona. ¿Qué huecos crees hoy que te siguen faltando? Creo que ahorita lo que más, digamos, me preocupa, digamos, es el futuro. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo no esté y quién se va a hacer cargo de este chavo que hoy tiene 23 años y, y cómo estoy preparando como ese futuro, ¿sabes? Y no me refiero nada más a la parte económica, me refiero con todo, ¿sabes? ¿Es Francisco el que te va a hacer cargo, su hermano de 18 años? ¿O es una institución? ¿O es...? Entonces, esa parte que en México es bien complicada, bien complicada, porque sí existen algunas instituciones, sí, claro que sí, en donde pueden acoger a estos chavos, pero todavía no hay como esta cultura de decir, híjole, ¿saben qué? Sí necesito em, llevarlo por lo menos 2 semanitas, ahí se encargan, ahorita nos vemos, voy a recargar pilas. Eso no existe, no pasa. Es muy complicado que dentro de la cultura mexicana, donde somos tan como aprensivos en un montón de cosas, tenemos que darnos cuenta que tenemos que fluir, que tenemos que soltar, que estos chavos tienen el derecho de hacer lo que se les dé la gana y que a eso les tenemos que tirar. Y no importa cuál es el diagnóstico, porque nadie se va a encargar Yes. más que nosotros y luego la gente que ha crecido con nosotros, Ujú. que crece Claro, con nosotros y que nosotros damos esa, esa educación un poco a, híjole, pues nos tocó, así que tenemos que aventarnos y lo que sea, ¿no? Entonces esa parte me parece que falta que les podamos decir a las mamás, a ver, sí te puedes enojar con la discapacidad, no importa. Una cosa es el amor que tú le tienes a tu hijo porque es una persona que se llama Santiago y otra cosa es que me puedo enojar muchísimo con otra vez Barney, otra vez, ¿de veras? Pues no para, ¿no? Y no quiere decir que no adore a Santiago, pero alucino a Barney o claro, o a cualquier, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver. Le puedo claro. decir, por favor, deja eso tantito. Y se voltean y dice, no, gracias. Ok, ponte los Claro, audífonos entonces, ¿sabes? Y puedes oír a Barney en los audífonos. claro, Es un claro, poco, me encanta. es un poco soltar eso y decir, por esto me voy a pelear o por esto voy a soltarlo. Claro, pero aparte puedes dialogar o decirnos cómo es realmente convivir con la discapacidad, porque a veces nos hacen ver a las madres, yo no soy madre de un hijo con discapacidad, pero hacemos ver a las madres como heroínas, como estas mujeres, wow, sí lo son, como muchas mujeres en otros sentidos y ámbitos, pero me encanta la parte más humanizada y aterrizada de decir, oye, espérate, ya me enojé con la discapacidad, estoy hasta el cepillo de Barney, estoy hasta el cepillo de las caricaturas. Estoy cansada de repetirle el mismo cuento. Me encanta que esa parte tú, como una mujer en experiencia en ambos lados, puedas hablar con los padres desde ese lugar. Es increíble lo que estás diciendo. Y fíjate que a eso, sobre lo que estás mencionando, Beatriz, María Bernal, justo que está aquí, escribió un libro, un libro maravilloso, que también ahora nos puede platicar. Pero Beatriz, cerrando, ¿tú qué le dirías a estas madres que están iniciando quizá en este camino de adaptación? Vamos así decirlo. Lo más importante es reconocer cuáles son como
tus emociones alrededor de lo que tiene tu hijo, tu hija, la persona que está con esa bronca, ¿sabes? Porque nos dicen, tienes un angelito, y yo volteo y digo, angelito, no, todo Vive con menos. él, vive con él, pero Vive con él 24/7, ¿no? No, podemos reconocer todas nuestras emociones, decía María, el orgullo que es el que estos primeros pasos o estos em, cosas que alcanzan y que decimos, wow, lo logró, qué increíble, que a lo mejor para otras personas es X, y para nosotros la primera vez que dice mamá o los primeros pasos o lo primero vez que come solito, o sea, ¿no? Y esto es increíble, pero también tenemos que reconocer como nuestra parte de estoy súper cansada, alucino esta parte, tendría 24 años o 23 años, ya deberías de haber terminado una carrera, deberías de haber, ¿no? 1 millón de expectativas que pusimos cuando estábamos embarazadas y de repente, pues eso no, ¿eh? No pasa. Entonces, claro, no importa. Tampoco los otros cumplen con nuestras expectativas, ¿eh? Se los digo yo. claro. De una vez, que lo sepamos. Que lo sepamos, los otros tampoco cumplen, ni nosotras mismas cumplimos con las expectativas de nuestros papás, se los juro. Entonces, tenemos que reconocer que a veces estamos equivocados y que ellos también entiendan, oye, ¿sabes qué? Yo necesito 15 minutos, please. Estoy hasta acá y estoy agotada. Entonces, llega Santiago y te lleva un té y dice, paciencia. Gracias, mi amor. ¿Sabes? Y Claro, esas son las cosas que como familia tenemos que reconocer, claro, ¿no? claro, Porque claro. no es una carga que además no nos toca, ¿no? Total. Nos toca repartirla con él, porque ¿con quién más? Con él. Claro, qué bien que dijiste con él, porque no todos tienen esa red de apoyo familiar. No, En no. México somos muy dados a tener a la abuela, a la hermana, a la tía, pero no todas las familias tienen esa oportunidad. Y acabas de decir algo bien importante en lo que María Angélica Núñez, experta en atención familiar, muchas veces tocó este tema con las familias, que puede sonar duro, pero es lo que tú estás diciendo, Beatriz, donde ella decía, hay que quitar, diluir, matar, por así decir, la idea del hijo que yo quería tener y aprender a convivir con el hijo que sí tengo. Este que es, ¿no? María Angélica, tú muchas veces te viste en esa necesidad de borrarle a los padres esta idea y comenzar desde cero. Como bien dijiste, Beatriz, los hijos, de todas maneras, cualquier hijo no cumple la expectativa, pues la expectativa hay que matarla por completo, ¿no? En ese sentido, María Angélica ahora nos va a poder ayudar. Beatriz, vamos a seguir conversando contigo. Me gustaría que María Angélica nos dijera algunas cosas, pero antes, María, ¿cuál fue la necesidad de tú poder plasmar en este escrito, a través de este libro, sobre la vida invisible de las cuidadoras? ¿De dónde surge esa necesidad donde tú quieres contar tu historia y nos haces partícipes a todos de ella? ¿Qué sucede ahí? Ahora vuelvo contigo, Beatriz. Lo que pasa es que teníamos aquí en APAC una persona que venía a invitarnos estuvo un tiempo con nosotros a escribir y llevar toda esa secuencia de lectura. Pero vino la pandemia y entonces, pues se acabó ahí, ¿no? Pero ella siempre me decía, porque yo no escribía en todas y yo no, y me decía, escribe, y yo le decía, es que no sé qué. Entonces oía a mis compañeras lo que plasmaban y yo decía, qué bonito dicen, pero no, yo no voy a poder. Entonces yo me negaba, ¿no? A querer hacer ese escrito. Y entonces se dio la oportunidad ahora después de la pandemia. Y pues dije, bueno, creo que sí voy a poder. Y me aventé porque dije, bueno, éramos varias en APAG y en otras instituciones para el libro. Pero cuando vi que, dije, bueno, pues escribo a ver qué pasa.
Nunca pensé que me fueran a dar una mención honorífica, ¿no? Entonces, wow, cuando me hablaron por teléfono que me están vacilando. Y no, realmente sí, pero fue muy sustancioso para mí porque había cosas que yo pensé que ya habían pasado, que ya se me habían olvidado, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el escrito y toda esa situación, pues bueno, todavía dolían cosas que yo pensé que ya no había, ¿no? Empezaron a surgir, ¿no? Recordar esas, cuando Mario pegaba en el camión y la gente pues, me decía de cosas, ¿no? Porque y yo tratando de controlarlo y no podía, y me bajaba del camión, lloraba yo en la banqueta y todas esas situaciones, ¿no? Y de eso ya no me acordaba, entonces tuve que plasmarlo y decir, pues sí pasó, ¿no? Este, y pues fue muy bueno para mí. Seguramente. Felicitaciones por eso, María, porque con eso nos ayudas a entender un proceso tuyo que se puede mapear en muchas otras personas. Y en resumen estoy entendiendo que tanto Beatriz como María nos están diciendo la importancia de voltearnos a ver como personas, ¿no? María, tú al escribir este libro, pues pudiste plasmar tu trayectoria como persona antes que ser la mamá de, la esposa de, ¿no? Y en este resumen también entiendo que más que buscar ayuda en alguien más, me di cuenta, yo, Beatriz, yo, María, que tenía que cuidarme a mí misma. Beatriz dice estos pequeños espacios donde buscaba meditación o lo que fuera. Y María, ¿tú qué haces hoy por cuidarte a ti misma? Pues ahora ya sé toda la responsabilidad que tengo enfrente y pues gracias a Dios aquí en APAC tenemos muchos talleres, tenemos yoga, taller de lectura, muchos cosas en que trabajar nosotras como mamás. A mí me gusta mucho bailar, entonces pues me doy mi tiempo porque pues con las compañeras mismas de que no, bailamos y así. Entonces, soy diabética, entonces ya me dijo, bueno, sí tengo que cuidarme, entonces pues hago ejercicio, me doy mis tiempos para mí, ya no para Mario Alberto. Claro, qué bien, importantísimo, María, porque lo que has visto es que si tú no estás bien, y lo mismo que dice Beatriz, pues de ahí ya no puede surgir la magia. Y la magia está en que sean un conjunto, ¿no? Como bien dice Beatriz, repartida entre Mario Alberto y tú principalmente. De verdad, muchas gracias por este testimonio. Me gustaría darle la palabra a María Angélica. María Angélica, como profesional de la salud y estar al frente de estas familias durante tantos años, María Angélica, ¿qué dirías tú si en tu experiencia, en lo que pudiste ver en consulta y en estos grupos de apoyo, en terapias breves, en todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional, los padres hoy en día, ¿tú crees que tienen mayor necesidad de ser orientados o de ser escuchados? Y que nos cuentes cuál es tu experiencia al respecto. Gracias, María. Ahora volvemos contigo. Te escuchamos, María Angélica. Muy bien, hola, ¿qué tal? Qué bueno que es estar acá y escucharlas y que podamos crecer todas, ¿eh? A mí bueno, me estás hablando de dos cosas. Una cosa es la orientación, que es académica. Vaya y tome esta regla, señora. Eh, em, o escuchar. Escuchar especializada es escuchar de verdad, escuchar con los ojos. Es que el profesional se acerque a esta mujer y entienda qué le pasa, dónde están los enojos, dónde está esta parte donde le pusieron un sombrero o no sé qué será, pero le dijeron usted es la cuidadora primaria. Lo complejo de esta historia es todo es lo que yo estoy escuchando. Esta palabra me llamó mucho la atención, la que dijo Aide, sobre INEGI y sobre todas estos números que da, que es desalentador, pero a mí me provoca desalentador
donde pertenecemos a una cultura y nosotros como mujeres dejamos de ser mujeres cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un hijo y cuando voy a una escuela. Dejo de ser yo con nombre. Es decir, mi cultura me dice que dejo de ser persona, pero de siempre, es decir, desde que me acuerdo, yo todavía no sé todo lo que sé como mujer. Y elevar esa parte de este, esto de saber lo que decía Beatriz, qué es lo que me gusta, qué es, qué es lo que yo quiero hacer. Bueno, en nuestra cultura, que una madre con un hijo, con o sin discapacidad, no puede responder a qué es lo que me gusta. Lo tengo que pensar, ¿eh? Bien, decía Beatriz, no, pero es que yo soy la madre de, y entonces sí, lo que me gusta es lo que le puede gustar a mi hijo. Y no, somos dos personas. Da la impresión, fíjate, con hijos con discapacidad o sin discapacidad, aunque hay una intensidad más con hijos con discapacidad, lo que sucede es que hay una simbiosis que dura, no sé, hasta 15 o hasta 40 años, madre e hijo. Y estamos hablando con personas en nuestra cultura con discapacidad o sin discapacidad. Es decir, cómo transformarnos nosotros en personas, en lo que nos gusta, en lo que somos. Cómo las instituciones empiezan a dejar de ver que cualquiera persona deja de ser heroína. Es su propia historia que tiene que construir para, soy mamá, soy pareja, soy alguien que quiere estudiar, soy yo. Y esto es lo que me gusta y esto es lo que le muestro a los hijos, porque además, con o sin discapacidad, a los muchachos hay que enseñarles a ser persona. Es decir, nosotros nombramos a los hijos por el nombre y no por el diagnóstico, pero también tenemos que entender que mi hijo dejó de ser diagnóstico. Hay una parte de la discapacidad que está metida cuando los vemos con discapacidad. La discapacidad es todo. Y no, la discapacidad tiene una parte que deja salir a este individuo como persona. Pero nosotros tenemos que ser primero persona para poder validar a un individuo que, bueno, tendrá lo que tenga, tendrá la condición que tenga. Y entonces va a ser, él va a mostrar y va a desarrollar todas sus habilidades mucho más. Y nosotros mirando como mamá, como pareja, como, no sé, mirándolo con el amor que le tenemos. Yo creo que toda mamá hay un amor profundo para con los hijos. El asunto es cómo nosotros ese amor profundo lo vamos haciendo crecer en cada una de las etapas de los muchachos y de la nuestra. Es decir, cómo nosotros nos vamos validando, cómo nosotros, mujeres, eh, vamos siendo persona más que motivación o echarle ganas. No, no, somos personas primero para poder empezar y tenemos que trabajar en nosotras mismas para poder observar el crecimiento del otro, porque el otro tiene que volar, porque nosotros tenemos que mirar y descansar y disfrutar lo que hemos hecho con esta familia, conmigo, y además que el muchacho sea un tipo que tiene iniciativas, que tiene la sexualidad, que tiene vida. Acá lo importante, creo yo, que hay que
entender que cada una de los profesionales que atienden a mamás, a familias y, no sé, a gente, tiene que también entrenarse como persona, además del título. El título es un asunto académico y es importante tenerlo para poder, como decía Isabel, ¿qué es esta historia? Es para ti, es orientar o escuchar. Yo creo que tenemos que entender de escuchar a los otros en una escucha especializada, primero nos tenemos que escuchar nosotros para con nosotras mismas. Nosotros no nos escuchamos. Nosotros no hacemos un ejercicio de personalizar nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro- nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Por qué no? Porque no tengo tiempo para eso. Si me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a la 1 de la mañana, me queda un cachito de tiempo, quizás para dormir, pero no para mí. Acá la historia es validar el trabajo que la gente hace, pero también tiene que tener un tiempo como persona para cada uno de ellos. A mí lo que yo he observado y lo maravilloso que aprendí de todas estas mujeres, de todas las dudas que les quedaron cuando le dieron un diagnóstico, yo aprendí que esta gente, que estas mamás, con todo el corazón, deseosa de entender qué era lo que hacían, el diagnóstico fue una sentencia, pero una sentencia de por vida. Y esto hay que quitarlo. Hay que quitar el saber de los profesionales para poder escuchar a una persona que sí está dolida y no sabe dónde le duele. A esta persona que es una mamá que quiere entregar el corazón, pero está muy enojada porque no le han dicho qué fue lo que pasó cuando yo tenía una panza y estaba encantada con ser mamá. Es decir, no pude seguir ese proceso, no pude seguir ese maternaje que me lo gané porque estuve 9 meses, o aunque haya estado 6 meses en mi panza y fue un hijo prematuro. Es decir, cómo yo valido y cómo el profesional valida la escucha especializada. Por eso tiene que entender, pero además se tiene que tratar el profesional para poder escuchar lo profundo, lo que está diciendo la señora detrás de la palabra. Me encantó el título del libro de María, La vida invisible de la cuidadora. Hagamos visible a esta mujer, a esta mamá, pero con mirarla, con decir, qué bien lo que hiciste, qué bien cómo lo escribiste. La verdad que escribir un libro no es un chiste, ¿eh? Y la verdad que hay que traer recuerdos. Y a veces son recuerdos que uno olvidó o los guardó porque fueron tristes, porque estaba sola, porque la duda se mantenía. Nadie me explicó hasta que yo decidí preguntar. Y estas mamás, preguntonas, cercanas, esta gente que, que quiere saber, está queriendo saber esa duda cuando le dieron un diagnóstico y para esta mujer quedó una sentencia. Y la verdad que se revela contra eso. Y esto es lo que tenemos que escuchar a estas mujeres, porque esto es humanidad, porque tenemos que devolver esa humanidad cuando un profesional la lastimó. Tenemos que tener profesionales mucho más humanos, aparte de la academia, pero hay que trabajar más en la humanidad
para que la gente sea humana con ellas mismas. Y yo hablo como mujer porque a la cuidadora primaria se le puso ese trabajito que le dura, como dice María, tengo un hijo de 40 años, a Mario, pero ya tengo diabetes. ¿Dónde están las enfermedades? ¿Dónde están los síntomas de la cuidadora primaria? Tenemos que entender que hay que cuidar a, a las cuidadoras primarias porque tampoco es un trabajo simple. El asunto está que nuestra cultura nos dice que yo, mamá, tengo que estar acá desde que mi hijo despierta hasta que se acuesta y sé qué ropa se va a poner. Es decir, nuestra cultura hace que la madre sea una heroína. ¿Pero saben qué? Que las heroínas están solas y están cansadas. Nosotros tenemos que hacer una madre humana y una madre que se enoja y una madre que dice, ya estoy hasta la corona. Este es el punto del profesional, es decir, no es solo ir a estudiar y ver familias y contar cuántos hijos son, sino cómo hacemos que esta familia cambie la dinámica familiar, porque al tener un hijo con discapacidad o ya tener un hijo, todo cambia. Hay un antes y un después. ¿Cómo podemos hacer este, este hoy con miradas tranquilizadoras? Y por supuesto dijeron acá, no sé, escuché algo de la palabra de no juzgar, evidentemente. El problema está que si juzgamos, nos juzgamos nosotros y entonces no estamos trabajando en nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo correcto y todo así, derechito, peinadas para el lado y lentes, así, ya. Aquí la historia es cómo cada cual puede expresar su humanidad y su experiencia, que es valiosa para las que vienen, porque la discapacidad no distingue ni raza, ni economía, nada. A ver, cómo nosotros vamos viendo, yo estoy ubicada acá, quiero entender qué le pasó al hijo y quiero entender que mi hijo crezca, porque yo también quiero crecer. Y este es el punto donde tendría que, en algún momento, esta mujer deja de ser cuidadora primaria del hijo y pasa a ser nuevamente mujer, pareja y seguir amando a cada uno de los críos, diría yo, no solo, tan solo al que tiene discapacidad. Claro que hay un tiempo mayor que ocupo, pero los otros son también muy importantes de los chicos. Claro. Aparte, creo que los otros no tienen por qué quedarse de cuidadores primarios cuando ya los padres no estén. Sí, ese es otro rol, claro, que luego se desfasa. Es verdad, claro, claro. Qué importante lo que dices, María Angélica, y qué importante lo que han dicho todas. Y sin duda no nos daría tiempo para seguir hablando sobre esto que necesitamos ahondar y que necesitamos concientizarnos, pero me gusta en resumen, sin quitar la palabra a nadie, en resumen pensar la importancia de regresar a la autonomía y a esta importancia que cada una se voltee a ver, o cada uno se voltee a ver, en el desarrollo personal, que es primero antes que ser la cuidadora, antes que ser la mamá de, ¿no? Por tiempo vamos a tener que cerrar la sesión. Me encantará que a través de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo, poderlas invitar a otro conversatorio, continuar con estas conversaciones que son muy importantes en incentivar a otras madres de familia, a otros padres de familia y sobre todo también a los profesionales de salud que estamos frente a esta realidad. Y como bien dice María Angélica y lo han puntualizado todas ustedes, la importancia de la escucha sin dejar la academia, es decir, sabiendo un diagnóstico que no sea definitorio, sabiendo un diagnóstico sí, pero escuchando qué hay detrás de ese diagnóstico y atreviéndonos a ver nuevas historias con ustedes, los padres de familia. Me encantará poderlas invitar en el nombre de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Les doy las gracias.
Gracias a las instituciones aliadas que participaron. Gracias, Mónica, gracias, María, gracias, Iris, gracias, Angélica. Sin duda, mucho que aprender de ustedes. Y damos concluida la sesión. Estamos en contacto y gracias a la audiencia por participar. Gracias a todos, que tengan muy buen día, una fría mañana en la Ciudad de México. Y Sí. bueno, los invitamos también a escuchar otras sesiones. La Alianza Internacional de Academias para la Discapacidad Infantil está teniendo estas sesiones 24 horas. Pueden entrar directamente al portal de la IAACD. También estarán grabadas y será muy interesante escuchar qué otros países, cómo viven esto en otros países, que sin duda tenemos similitudes, pero también diferencias. Bueno, las invito a participar también. Si gustan meterse, ahí están las ligas. Métanse a la página y ahora se las comparto si es necesario. Pero muchas gracias a todos, gracias audiencia y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Consuelo. Consuelo es la presidente de este año 2024-2025. Para el próximo congreso también están invitadas. Nos encantará seguir escuchándolos. Muy buen día. Damos por concluida la sesión. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Isabel. Hasta luego. A ustedes. Gracias a Gracias, todos. Bye. Consuelo. Hasta luego. Bye. Gracias.